ministerios de Relaciones Exteriores de las repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron en forma conjunta el secuestro de alrededor de 50 migrantes centroamericanos ocurrido el 16 de diciembre en la localidad de Chahuites, en Oaxaca. Pidieron al gobierno de México que investigue los hechos y localice a las víctimas. En un comunicado emitido esta tarde por la Cancillería de ambos países, se señala que la denuncia se basa en los testimonios de personas que presenciaron el hecho, los cuales están consignados en el informe oficial enviado por la Agencia de Protección Consular de los Países Centroamericanos en Arriaga, Chiapas. Por su parte, la Cancillería salvadoreña consideró un contrasentido que México destine mayores recursos a detener indocumentados que a combatir criminales que atacan a estos. En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien está a cargo del albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, denunció haber sido amenazado por el crimen organizado por proteger a inmigrantes. Dijo que integrantes de la Mara 13 y de los Zetas ingresaron a las instalaciones del albergue y le advirtieron que debía entregar a los centroamericanos que escaparon el viernes pasado o atenerse a las consecuencias. Así describió el momento en que testigos vieron el secuestro de los inmigrantes. Vieron cómo estaban amarradas tres mujeres guatemaltecas, una hondureña, niños de 12 años para abajo, cómo iban amarrados, otras mujeres que no pudieron identificar, nacionalidad tampoco, y muchos jóvenes. Tenemos en la línea telefónica a Dilma Mendoza, cónsul de El Salvador en Oaxaca. Muy buenas noches, señora cónsul. Gracias, buenas noches. Estamos acá en Arriaga, Chiapas. Gracias por para servirle. Gracias por tomar nuestra llamada. Señora, muy brevemente, ustedes tienen información de que los hechos ocurrieron a través de descripciones y en los que se relata que el secuestro de inmigrantes ocurrió poco después de un operativo que realizó el Instituto Nacional de Migración aquel viernes 16 de diciembre. ¿Es correcto? Es correcto. Tenemos una recopilación de testimonios a partir de la información recibida a primera hora del día 17. Nosotros no elaboramos informes de manera subjetiva, sino que a partir de la información que nos llega de parte de las personas que han estado en el lugar de los hechos. Ellos les relatan que primero llegaron oficiales del Instituto Nacional de Migración, llegaron al tren. ¿Qué es la información global que ustedes nos pueden proporcionar de lo que ocurrió ese día? Sí, el día 16 a las 8 de la noche salió desde Arriaga, Chiapas, el ferrocarril, el tren, con aproximadamente 300 personas a bordo. 3 horas más tarde, a las 11 de la noche, a la altura de un puente carretero, en la carretera internacional que se llama La Vía, que pasa por encima de la vía del tren, estaba establecido un retén de migración, ejército y policía federal. Esto fue previo a lo que ocurrió posteriormente y que es el hecho que nos preocupa ahora. Tenemos entendido que fue alrededor de 12 personas las que llegaron y tomaron a varias personas, entre ellos menores de edad. ¿Qué información tienen de las características? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres aproximadamente se llevaron? Los testimonios de más de 15 personas indican que es un grupo entre 12 y 15 sujetos vestidos de civil, que con armas de fuego y machetes abordaron. 5 de ellos abordaron un par de vagones del ferrocarril, obligando principalmente a mujeres y a niños a bajar y despojando de sus pertenencias a las personas de sexo masculino. Hubo oposición, hubo forcejeo, se tiene testimonio de un hondureño que asegura que a una persona de sexo masculino que se opuso al asalto recibió 3 machetazos, pero nosotros no tenemos evidencia física que eso haya ocurrido, no tenemos a ninguna persona herida en ningún hospital de la zona. Las personas no se cubrieron el rostro. Los testimonios de los migrantes indican que se trató básicamente de personas locales que dividieron aproximadamente en 2 grupos de aproximadamente 20 a 25 personas cada uno. Los sacaron de la línea del ferrocarril y los pusieron a caminar haciendo disparos al aire en un camino que va junto a la vía del tren. Claro, ustedes se enteran de esto obviamente
cuando piden asistencia consular a aquellos que pudieron escapar. ¿Tienen alguna aproximación de las nacionalidades de cuyas personas pertenecían y que fueron llevadas en este grupo de aproximadamente 50? La mayoría serían salvadoreños, hondureños. Las nacionalidades que viajan con mayor frecuencia en el ferrocarril son precisamente del CA4, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y los testigos refieren de estas tres nacionalidades. Mayoritariamente se dice que las mujeres eran guatemaltecas, según los testigos. Pero eso es muy difícil de determinar, como también es difícil de poder localizar en el corto plazo posibles víctimas que hayan sido ya liberadas tras pagar un rescate, que es lo que siempre ocurre. Le perdemos la pista porque dejan inmediatamente el sitio donde han sido e incluso son sacadas de la zona para evitar tener contacto. La agencia consular se enteró del suceso a las 6 de la mañana del día 17, debido a que siempre que el ferrocarril sale de Arriaga estamos monitoreando que no haya pasado nada, ningún evento que lamentar. Claro. En consecuencia, déjeme decirle que a bordo del tren se abordaron 2 periodistas holandeses en Unión Hidalgo, que está ya casi entrando a Juchitán. Ellos recabaron los primeros testimonios y los tienen, pues supongo que los tienen y van a ser entregados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algún momento, que es la que lleva el tema de la protección de los testigos. Claro, ahora, nada más para precisar y para concluir, señora cónsul, algunas de las personas que presenciaron estos hechos ya rindieron algún tipo de declaración con autoridades aquí en México. Tengo entendido que sí. Durante todo el fin de semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos se presentó al albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec y comenzó durante 3 días a recoger los testimonios de 18 personas. Al final de este periodo, 13 personas deciden continuar, y a raíz de las amenazas de las que se menciona por parte de la Mara 13 y tenemos entendido que de los Zetas también, a la Casa del Migrante, son sacados ya en coordinación con el Instituto Nacional de Migración el día de ayer en horas del mediodía, y este día fueron trasladados hacia el Distrito Federal ya bajo protección de la PGR, que sin duda alguna está recabando de las declaraciones. Claro, Vilma Mendoza, cónsul de El Salvador en Oaxaca, gracias por haber tomado nuestra llamada. Seguramente mantendremos comunicación con usted más adelante. Buenas noches. A sus órdenes, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo escuchábamos hace un momento, abrió un expediente que deja e inició la investigación sobre este secuestro de un grupo de migrantes en Oaxaca. La CNDH dijo que ya envió personal al albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, para dar apoyo. Asimismo, llamó a los 3 niveles de gobierno para que apliquen acciones coordinadas que prevengan el secuestro de migrantes. Y en la línea telefónica está Edwin Góngora. Él está en El Salvador y nos informa qué se dice en el gobierno de ese país sobre el presunto todavía secuestro de 50 migrantes centroamericanos, principalmente salvadoreños, aquí en México. Adelante, Edwin. Buenas noches, Mario Alberto León, gusto saludarte y también a la teleaudiencia de Efecto TV allá en el DF. Esta tarde, como tú lo has mencionado, el canciller salvadoreño Hugo Martínez ha demandado a las autoridades de México una investigación exhaustiva en relación al caso de los 50 personas que fueron secuestradas el pasado 16 de este mes, allá en Oaxaca. El canciller Hugo Martínez explicó que ha mantenido un contacto muy directo con autoridades para determinar qué es lo que ha ocurrido y quiénes son los posibles responsables. Aunque por ahora no existen pistas de quiénes pudieron haber sido los responsables, se maneja la posibilidad de que hayan sido pandilleros o incluso hasta miembros de los Zetas. Pero el canciller no ha señalado, como repito, responsables directos, sino que no descarta la posibilidad de que algunos de estos grupos podrían estar vinculados a esa situación. También el canciller ha manifestado que no es admisible que haya capacidad para brindar ayuda a los migrantes, pero que no haya también esfuerzos para combatir actos delictivos y que estos estén afectando a varias personas que de una u otra forma, señalaba el ministro de Relaciones Exteriores, hagan esfuerzos para poderse mover hasta otros países en busca de mejoras económicas.
Hay que señalar que en lo que va del año han habido un promedio de 6 secuestros. Entre estos se maneja un número aproximado de 156 personas. Entre estas 46 son salvadoreñas. Por ahora, esta es la información que tenemos en torno a la posición que ha brindado el canciller de la República y los datos que ha manifestado, y que estaría a la espera de cualquier dato que brinden las autoridades de México. Edwin Góngora desde El Salvador, gracias por tomar nuestra llamada. Seguiremos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y por medio de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que ayer por la tarde un grupo de centroamericanos de diferentes nacionalidades se presentaron ante autoridades migratorias para rendir declaración ministerial en calidad de testigos. Su intención, señala el comunicado, era la de esclarecer los presuntos hechos de los que fueron víctimas luego del operativo llevado a cabo la semana pasada por autoridades migratorias en la localidad de Chahuites, en Oaxaca, donde se aseguró a 92 inmigrantes indocumentados. El comunicado no aclara en dónde se encuentran los inmigrantes ni su condición. Recordemos que ayer la Secretaría de Gobernación desmintió la versión del gobierno de El Salvador sobre el supuesto secuestro de estos 50 inmigrantes en Oaxaca. Sin embargo, bueno, como ya lo hemos escuchado y a la luz de los hechos, las versiones han tenido que cambiar.